Ahora con un tema que es central en términos de la economía y sobre todo de la economía doméstica como es la inflación, pero en este caso, Juan, de los alimentos. Sí, Julián, porque se volvió a acelerar la inflación de alimentos en el segundo tramo del mes de marzo y esto llevó a que varias de las grandes consultoras que asesoran a la CIT y a las grandes empresas ya les empezaran a adelantar a sus clientes que la inflación general de marzo podría cerrar nuevamente con una aceleración, es decir, por encima del 2,4% de febrero. Todo esto catapultado por una suba muy fuerte de los alimentos, a lo que se suma la típica estacionalidad de marzo con, entre otras cosas, el comienzo de clases. Tenemos algunas placas para compartirles y desarrollar la información que les estábamos comentando recién, porque, como les mencionaba, al menos tres consultoras de peso en la City ya les anticiparon a sus clientes que la inflación volvería a acelerarse por segundo mes consecutivo, porque recordemos que en febrero, también impulsada por alimentos, pero sobre todo focalizada en la carne, se había acelerado respecto del 2,2 de enero. Hay tres consultoras que están ya hablando de un 2,5% en torno a ese nivel o más alto, y esto, si se confirma, implicaría una nueva aceleración. Hablamos de EcoGo, de Marina Dal Poyetto, hablamos de la consultora analítica de Rodrigo Álvarez y también hablamos de la consultora Equilibra. LSG es otra consultora que está previendo una aceleración de la inflación general para este mes. En una segunda placa vamos a ver cómo se ha acelerado en la tercera semana del mes de marzo muy fuertemente la inflación de alimentos. Dio 2,4% en una sola semana. A ustedes tal vez no les diga demasiado, pero es la más alta inflación semanal de alimentos y bebidas en al menos un año. Hay que ir por lo menos hasta marzo del año 2024 para encontrar una suba semanal de alimentos más fuerte. Incluso en la semana de febrero, en la que se había dado el salto del precio de la carne más importante, incluso más alto que ese guarismo. Juan, acá la gran pregunta es cómo sigue la inflación en alza cuando lo que el gobierno propone es que hay restricción en términos de los pesos que tiene la economía. Se supone que el gobierno lo que dice es, si ajusto el tipo de cambio, no gasto en términos de lo que es el gasto público, ¿no? Achiqué el presupuesto en términos generales. ¿Cómo es que tenemos inflación? Bueno, evidentemente hay un componente inercial que no se ha terminado de limitar. Y hay que agregar una cuestión más, porque es el segundo mes consecutivo en el que el gobierno mantiene la tablita cambiaria reducida al 1% mensual. Venía siendo del 2% mensual la devaluación hasta enero. A partir de febrero comenzó con el 1% mensual, claro. Es decir, la bajó a la mitad. A pesar de eso fueron el mes de febrero ya un mes de aceleración, de rebote de la inflación, y marzo, como se anticipa entre los principales analistas de la City, podría suceder lo mismo. Veamos en esta tercera semana de marzo qué es lo que más aumentó, y vamos a descubrir que son rubros con impacto muy significativo, claro, en los bolsillos de los hogares y sobre todo en los hogares de menos ingresos, que son los que más porción de sus ingresos destinan a consumir alimento. La carne, 4,8% de promedio en las últimas 4 semanas que midió la consultora LSG. Lácteos y huevos, 4,8% arriba también en ese promedio de las últimas 4 semanas. Verduras, 3,4%. Y bebidas e infusiones, 2,7%. Son todos rubros, son todos ítems de un impacto muy significativo en la dieta de las familias. Hablamos de leche, hablamos de carne, hablamos de verduras y hablamos de bebidas e infusiones, que son cuestiones que se consumen todas las semanas y uno hasta podría decir, en muchos casos, todos los días. Bueno, vienen liderando los aumentos en el mes de marzo. A eso se suma el capítulo educación, que siempre mete mucha presión en el mes de marzo por motivos estacionales, y todo esto es lo que abona a que podamos ver un segundo mes consecutivo de repunte de la inflación. Todo lo contrario a lo que se proponía el gobierno para esta altura del año, mucho más cuando, como decíamos recién, decidió bajar a la mitad el ritmo de devaluación
Y esto te genera también un impacto en términos macroeconómicos. ¿Por qué? Porque en la medida en la que se distancia más el ritmo de devaluación con la suba de precios, lo que ocurre es que se refuerza la apreciación del tipo de cambio, es decir, se abarata todavía más el dólar y se encarece más Argentina respecto del resto de los países. ¿Esto qué hace? Incentivar la sangría de divisas que estamos viendo en los últimos días, tanto por vía del turismo argentino al exterior, que pegó otro récord en el mes de febrero con una suba superior al 70% interanual, y por otro lado, grandes dificultades para la industria argentina. ¿Por qué? Porque cada vez tienen más dificultades para poder competir contra productos importados que a su vez se le bajan aranceles desde el gobierno. Sí, que la gente en algún caso hasta por curiosidad, ¿no? Mismo precio, supongamos que sea precio igual, bueno, va y compra porque quiere probar si tiene acceso. ¿Sabés que todo el tiempo decimos, ¿no? El presidente Milei capitaliza esto de la baja de la inflación como uno de los logros fundamentales de su gobierno, promesa de campaña, pero atención, porque en la encuesta de Subancórdoba, lo estaba buscando recién, porque me acordaba que también se midió esto, para entender un poco también qué piensa la gente o qué se está midiendo de lo que piensa la gente hasta el momento respecto de una inflación que todavía no rebotó, no repuntó, pero que podría este mes dar un índice hacia arriba. Bueno, el 56% entiende que no está la inflación controlada. El porcentaje es altísimo, frente a un 43% que cree que sí. Pero ojo, porque de cara a lo que suceda ahora en el próximo índice o en los próximos, si es que, bueno, da como estiman algunos, 2,6, 2,7 probablemente, bueno, atención, porque esto de que la gente entiende que le mejoró el salario porque Milei controló la inflación, en realidad no es tan así. Sí, y es muy interesante ese dato que revela la encuesta de Subancórdoba, porque fíjate cómo coincide con este recalentamiento, y no en cualquier rubro, en el rubro más sensible, que es el de los alimentos, porque había una percepción, si se quiere, distinta el año pasado, sobre todo en la segunda parte del año pasado, cuando los alimentos se movían a un ritmo menor que el promedio de la inflación y eran sobre todo los ajustes tarifarios los que venían por encima, que también obviamente generaban un malestar social muy importante y una exigencia muy fuerte para las familias, pero yo creo que la inflación de alimentos es lo que más se asocia en la calle al control o no control de la inflación que pueda tener un gobierno. Ahí es importante esto, el gobierno abrió las importaciones. ¿Por qué abrió las importaciones de alimentos en un país que produce alimentos, se suele decir, para 400 millones de personas y que se exporta? Bueno, justamente para tratar de influir en el índice de precios, ¿no? Porque de la muestra que toma el IPC hay una parte que son alimentos importados, no son todos nacionales. Como el alimento importado solamente ajusta contra lo que era la devaluación del 1% que promovió el gobierno, el índice toma una parte de eso, y si uno mira los precios mayoristas de febrero, ya ahí se ve, por ejemplo, que la variación fue del 0,5%. Fue muy chiquita. Eso pisa el índice y el gobierno tiene, o se lleva, una especie de estrategia que es, abrió las importaciones, no sé, digo, yo no sé si ustedes vieron en los supermercados, hay, no sé, leche uruguaya, por ejemplo, hay de todo, cosas que se hacen en la Argentina. Dice, pero ¿por qué el gobierno usa dólares para traer alimentos? Bueno, para influenciar el IPC y para que la inflación marque más abajo de lo que debiera marcar. Lo que pasa es que vos tenías subas en servicios públicos que siguen. Ahora tenés un repunte muy fuerte de estos rubros que estás mencionando. Está clarísimo que en algún punto está fracasando el plan del gobierno de tener una inflación, no sé, del 1% mensual. Es decir, realmente no pudo vulnerar ese piso. Y ahora la gran pregunta es si tiene que tocar el tipo de cambio. ¿Qué es lo que va a pasar con los precios? Sí, el gobierno esperaba para esta altura estar... si no ya perforando, por lo menos estar al borde de perforar el 2% mensual de inflación. Ahora corre, si se quiere, el arco para el siguiente mes, para el mes de abril, pero veremos lo que sucede. La realidad es que para eso necesita controlar la crisis que está viviendo en el mercado cambiario, con esta sangría de reservas que estamos viendo, sobre todo en las últimas semanas. Necesita que la volatilidad que se vio en los dólares paralelos no se recaliente, y es por eso que está completamente abrazado al salvavidas del Fondo Monetario Internacional, porque si eso no ceja, la realidad es que los precios que vimos rebotar en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, si esto se confirma con los datos oficiales, obviamente tendrían un nuevo capítulo hacia adelante. Un dato para ilustrar la necesidad que tiene el gobierno: desde el 7 de enero al día de hoy, casi 6.500 millones de dólares cayeron
las reservas brutas del Banco Central. Es más de lo que se especula